¿Es esto realmente importante? No pudo evitar pensar. El imperio ya estaba invadiendo el espacio del laberinto. Realmente necesitaban tomar posiciones defensivas lo antes posible, algo que todos deben haber estado pensando, si no diciendo en voz alta. Pero los grandes jefes no parecían demasiado preocupados por el tiempo y estaban tratando esto como una conversación más. Cielos. Me quito el sombrero ante ellos. El emperador Rudra también es un gran hombre, pero me temo que no es rival para este grupo. Pero dado el laberinto en el que nos encontramos y el dragón de la tormenta con el que estamos, supongo que es de esperar. Gadra estaba realmente impresionado. Nunca fue de lealtad, pero al ver a Beldora y Ramiris y sobre todo a Rimuru, tan experto en manipular a esos dos, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. ¿Qué tal el maestro de runas, entonces? Oh, qué pegadizo. Ramiris dijo efusivamente, sí, ¿no es así? Cuando se trata de nombrar, siempre tengo la respuesta correcta, jajaja. No había manera posible de que Gadra pudiera objetar. Parecía que todos tenían sus órdenes, pero Ramiris aún tenía algo que anunciar. Cierto, tengo un papel realmente importante para Bobix y Ekix. Los dos casi saltaron de sus sillas, todavía nerviosos por lo que les pedirían. ¿Qué papel es ese? ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Sus nerviosas preguntas fueron recibidas con una respuesta práctica. Los haré esperar en el piso 30. Pueden usar a los jefes allí como quieran, así que, si ven a algún invasor tratando de escapar, elimínenlo por mí, ¿de acuerdo? También establecí el punto de resurrección para sus brazaletes en el piso 30, así que incluso si los matan de alguna manera, no se preocupen, hagan su mejor esfuerzo allí. Por el sonido de las cosas, Ramiris asumió que esto sería un trabajo fácil para ellos. Todo lo que podían hacer era asentir con la cabeza. Estaban motivados, sí, pero más que eso, estaban ansiosos. Si no cumplían en un momento como este, temían ser abandonados para siempre. Si hacen un esfuerzo a medias, podrían ser despedidos de este puesto tan prestigioso. Intercambiaron asentimientos firmes, prometiendo que no permitirían que eso sucediera. El jefe del piso 30 era un señor ogro, clasificado BI, junto con sus 5 secuaces. Siguiendo las órdenes de Bobix y Ekix, clasificados A, todos estaban destinados a convertirse en un gran equipo. Gadra, a pesar de ser tan nuevo, había aceptado fácilmente su nombramiento en los 10 señores del laberinto. Dado que habían sido parte del laberinto mucho más tiempo que él, no podían darse el lujo de avergonzarse aquí. Eso, y los dos se dieron cuenta de algo más. Incluso si parte de la fuerza imperial lograba pasar el piso 30, no había escapatoria para ellos. Eso se mantendría incluso si subieran todo el camino de regreso al piso 1. Solo tendrían que regresar, y en ese sentido, la asignación de Bobix y Ekix era una apuesta extremadamente baja, ahora que lo pienso. Y ambos también se dieron cuenta de que perder contra esos soldados significaba morir sin importar cuántas veces sucediera una experiencia desagradable. Bueno, hagámoslo. Nosotros también somos guardianes, y si podemos ganar algún reconocimiento por nuestras hazañas, estamos obligados a obtener una promoción. Sí, tienes razón, mi hermano. No hay necesidad de tomar turnos o contenerse esta vez. Aplastemos a nuestros enemigos con todo lo que tenemos. Aplastaremos a cada soldado imperial que encontremos huyendo. Lo haremos, y prometo que estaremos a la altura de sus expectativas, Ramiris-sama. Si tenían la espalda contra la pared, el único lugar al que podían ir era hacia adelante. Sus ansiedades se desvanecieron instantáneamente, los dos ardían de entusiasmo. Ahora todos tenían sus roles asignados. Rimuru nos ha pedido que atraigamos a tantos soldados imperiales a este laberinto como podamos. Y si queremos hacer eso, tendrán que darles a estos muchachos un buen momento, hasta cierto punto. ¿Entendido? Todos asintieron, comprendiendo. Todos vieron cuál era su papel por lo menos el primer día, se quedarían callados y observarían cómo se movía el enemigo. Entonces Ramiris, dándoles a todos una mirada satisfecha, arrojó una bomba más sobre ellos. Bien, bien. Bueno, buena suerte, chicos. Y por cierto, Rimuru dijo que estaría observando esta batalla. Decidiremos quién es el próximo supervisor en base a esto, pero es una buena oportunidad para que todos ustedes presuman, ¿de acuerdo? Las expresiones de todos se pusieron completamente serias. ¿Rimuru-sama estará observándonos? Incluso Segion, en silencio hasta ahora, sintió la necesidad de hacer la pregunta con total seriedad, sorprendiendo incluso a Apito.
El emperador insecto era un individuo taciturno, que rara vez hablaba. Aparte de su lealtad al rey demonio Rimuru, Sejong estaba interesado en poco más que en la fuerza. Sí. Rimuru dijo que estaría observando todo, ¿de acuerdo? La presión imprevista hizo tartamudear un poco a Ramírez. Ni siquiera ella había tenido la oportunidad de oír mucho a Sejong. Su sorpresa era natural. Sejong, no hay mentiras en las palabras de Ramírez. Rimuru tiene una gran curiosidad por la fuerza de sus chicos en el laberinto. Es por eso que confió en ustedes lo suficiente como para darles un papel tan importante en esta guerra. Beldora, siguiendo a la desconcertada Ramírez, veía a Sejong como un excelente estudiante, uno al que había estado entrenando en combate durante algún tiempo. Era incluso más fuerte que Charis, que había estado con Beldora durante mucho tiempo, y si las condiciones eran las correctas, podría pelear igual, o mejor, con el mismo Beldora. Era, en esencia, demasiado fuerte. Nadie en el laberinto, excepto Beldora, podía manejarlo y por eso estaba tan emocionado por esta oportunidad tan única en la vida. Rimuru-sama, observándonos esto es muy emotivo para mí. Me aseguraré de mostrarle cuánto he crecido. Jijiji, por supuesto. Dijo que esperaba mucho de todos ustedes, así que démosle una gran sorpresa. Ramírez podría haberles estado dando una sonrisa inocente en ese momento, pero en el fondo, ella era despiadada. Al ser una reina demonio con estilo propio, no tenía miedo de cumplir con la supervivencia del más apto. A todos los que ingresan al laberinto, incluidos los soldados del imperio, se les presenta un conjunto de reglas. Después de que se confirma que cada persona es un participante dispuesto a arriesgarse, se les pregunta directamente a su mente si están de acuerdo con no irse nunca a menos que superen el laberinto. Lo verían como una amenaza o una advertencia, pero incluso si la gente escuchaba eso y pensaba, oh, mierda, estoy en problemas, nadie parecía estar dando marcha atrás. Todos se adentraron en el laberinto como hormigas en el azúcar, soñando con la fortuna y la gloria en su interior, y en ese momento, Ramírez se deshizo de su piedad. Sin reservas, les dio la bienvenida a todos como sus enemigos, y pronto, los soldados del imperio descubrirían la verdadera naturaleza de este laberinto. El miedo que causaba. Dediquemos esta victoria a Rimuru-sama, murmuró Sejong mientras dejaba su asiento. Con esa señal, todos se pusieron en movimiento. Los saqueadores pronto comenzarían a llegar al paisaje infernal y tenían que esperarlos. Columna tras columna ordenada, los soldados del ejército imperial marchaban hacia el laberinto, con movimientos metódicos y sin desperdicio. Cada uno tenía un cinturón de seguridad alrededor de la cintura, conectado por delante y por detrás para que cada columna se mantuviera a unos 3 metros de distancia entre sí. Además de estas tropas, había un equipo de combate designado por separado, no conectado por cuerdas y capaz de moverse libremente. Cuando no participaban en una pelea, se aferraban a las líneas de vida de la fuerza principal. Con suficiente cantidad, ningún laberinto sería un problema. Habían preparado todo con mucha anticipación, y toda esta fuerza no tendría problemas para perderse mientras avanzaban. Satisfecho con su obra, la mente de Calgurio se centró en todas las riquezas que estaba destinado a ganar en breve. Este laberinto es un mero juego de niños. El problema son todos los monstruos que viven dentro, no su fuerza, per se, sino el tiempo que tendrían que pasar lidiando con ellos. Su inteligencia preliminar indicó que el laberinto tenía un total de 60 pisos, pero aún no habían recibido confirmación al respecto. Al menos un rumor fijaba el número real en 100, pero los otros oficiales lo habían descartado como poco realista, un engaño. Aún así, cuanto más profundo era el piso al que llegaban, más valioso era el tesoro que estaban obligados a descubrir y, lo que es más importante, más puros eran los cristales mágicos que probablemente encontrarían. Eso por sí solo hacía de esta una oferta muy atractiva, pero cuanto más profundizabas, parecía, más fuertes se volvían los monstruos locales. Eso, pensó Calgurio, tenía el potencial de convertirse en una gran molestia. Bueno, una vez que descubramos exactamente qué tipo de monstruos encontraremos allí, podremos descubrir cómo someterlos de la manera correcta. Eso también hará que la caza sea más eficiente. Acariciando la barba de la que estaba indebidamente orgulloso, Calgurio llegó a su conclusión. Al ver a los soldados bien entrenados esparcidos ante él, su gran majestad, un símbolo del poder autoritario del imperio,
Este laberinto apenas parecía una amenaza. Todos habían recibido entrenamiento para simular el estilo de batalla que probablemente se desarrollaría allí. Los practicantes de la magia espiritual trazarían el camino a seguir, y luego los equipos de operaciones especiales desarmarían cualquier trampa. El equipo de combate luego despacharía a los monstruos locales, luego el equipo de limpieza buscaría materiales recuperables y cristales mágicos. El líder de cada columna era responsable de supervisar todo este proceso de principio a fin. Una vez que se reunió todo el tesoro, los soldados atados entre sí lo enviarían hacia atrás, todo el camino de regreso a la puerta de entrada, donde los pelotones que estaban allí lo llevarían al cuartel general de comando cercano. Unir a los soldados de esta manera les permitiría manejar rápidamente cualquier cambio inesperado en el proceso. Si sucedía algo, los soldados estaban cuidadosamente entrenados para retirarse de inmediato e informar a sus superiores. El plan de Calgurio funcionaba extremadamente bien al principio. Pero entonces algo extraño sucedió allí. Después de que aproximadamente 1000 soldados atravesaron la puerta, todo contacto se perdió repentinamente. ¿Qué debemos hacer, señor? ¿Qué pasó con los soldados? No estaba claro, pero a juzgar por el corte quirúrgico limpio en la cuerda, alguien debe haber estado jugando con los enlaces espaciales allí. Nos informaron que el laberinto puede cambiar su estructura a veces. Pero dijeron que sucedía una vez cada 24 horas como máximo. Preocupó a Calgurio, pero no dejó que la brigada de soldados se detuviera. Por un tiempo más, permitió que continuara el asalto al laberinto. Lo que luego encontraron, después de observar un poco más, fue que el laberinto cambiaba de estructura con cada 1000 personas que metían. Espera. No exactamente, ya veo. Parece que el enemigo nos está dando la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Qué quiere decir, señor? Simple. Estoy seguro de que no les conviene mucho si el laberinto está lleno de gente. Las escaleras que vemos allí no conducen al segundo piso del sótano, sino a algún otro piso en su lugar. ¿En serio? ¿Pueden hacer eso? Calgurio le dio a su oficial de Estado Mayor sorprendido un bueno, ¿qué te parece, idiota?, con la mirada y un poco de una risa ahogada. Bueno, estoy seguro de que pueden. Estamos luchando contra un rey demonio, ¿recuerdas? Si no pueden lograr eso en su propio territorio, habrían sido destruidos hace mucho tiempo. Había predicho lo que ocurriría en el laberinto con una precisión decente hasta el momento. Por la charla de los soldados antes de perder el contacto, no había indicios de que algo inusual estuviera pasando. No parecía razonable pensar que algo les había pasado de la nada. Además, perdimos el contacto una vez que entraron exactamente 1000 personas. ¿Qué piensas de eso? Sí. Eso es muy perspicaz de su parte, señor. Con un asentimiento de reconocimiento, Calgurio consideró sus planes futuros. Incluso en estas primeras etapas, ya habían recuperado algunos fragmentos de tesoro, accesorios personales finamente elaborados, por ejemplo, o armas y armaduras hechas de acero mágico. Todo era material de primera categoría, y lo que es más, los cristales mágicos que cosecharon eran de una calidad similar, produciendo energía con una eficiencia incuestionablemente alta. Si detuvieran la invasión ahora, los destinos de las 2.000 personas allí ya estarían casi sellados. Mejor, en cambio, seguir con el plan original y seguir empujando a todas sus masas de personas adentro. Esa fue la decisión de Calgurio. Están tratando de amenazarnos, tratando de hacer que renunciemos a conquistar este laberinto para que él pueda ganar más tiempo. Esperando algunos refuerzos de Dorgon, sin duda. J.E. De risa, ¿no? Porque a estas alturas, esos refuerzos deben estar. Exactamente. Detenernos ahora es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos. Asegúrate de que todos estén al tanto de eso. Sí, señor, continuando con nuestro objetivo principal de conquistar. Calgurio quedó satisfecho con esto. El enemigo trató de atraparlo, y estaba seguro de que vio a través de él. Y sopesando las ganancias potenciales del tesoro contra las vidas de sus soldados, decidió ignorar cualquier incertidumbre persistente en su mente. Solo ese momento decidió el destino del ejército imperial. Había pasado un día desde que comenzó la invasión. La marcha había continuado día y noche, y ahora, unos 350.000 soldados estaban en el laberinto. Como un reloj, estaban siendo enviados a diferentes lugares cada vez que entraban 1000 nuevos soldados. Aparentemente, esos soldados llevados a ciertos pisos aún podían traer al menos una parte de sus cuerpos fuera de la grieta espacial y los tipos de tesoros.
todavía estaban transportando de regreso cambiaba constantemente. Casi nada era de baja calidad, e incluso había algunas armas con extraños agujeros cóncavos insertados, algún tipo de arma enemiga nueva, tal vez. No había mejor indicador de cuán aterrorizado estaba el enemigo en este momento. Sin duda habrían recuperado estas armas si hubieran tenido tiempo de hacerlo. Si no lo hicieron, era una prueba de que los eventos los habían apresurado involuntariamente. Casi nos están poniendo la alfombra roja, y ahora que ha llegado el momento, se están metiendo en problemas. ¡Qué tontos! Pensó que usar el laberinto para atraer a personas de las naciones vecinas era una idea bastante buena, pero no ser capaz de manejar las cosas bien en este momento tan crucial hizo que todo le pareciera de mala calidad. Entonces, si bien Calgurio al principio se había burlado abiertamente del rey demonio Rimuru y su equipo, ahora que había pasado un día, decidió detener la avalancha y ver cómo se desarrollaban las cosas. Por lo tanto, a los soldados alrededor del cuartel general se les permitió tomar descansos en turnos. Realmente, podrían haber seguido adelante, pero de repente Calgurio se sintió inquieto. Son 350.000 soldados allí hasta ahora, ¿verdad? Sí, señor. La mitad de nuestro ejército ha invadido el laberinto. Podría haber estado perdiendo contacto con ellos cada 1000 tropas, pero hasta ahora las predicciones de Calgurio eran correctas. No mucho después, recibió un informe de que los soldados dentro del laberinto se habían puesto en contacto con los que entraron primero. Ahora el imperio estaba ganando impulso. Todos estaban nerviosos por las tropas desaparecidas, por lo que saber que sus camaradas estaban a salvo allí fue un alivio para todos en el lugar. Habían estado escondiendo su ansiedad antes. Preocuparse por cada pequeño problema te convertiría en una vergüenza para el imperio, y las buenas noticias energizaron a todos aún más. Ahora no tenían nada que temer, y la velocidad de la incursión en el laberinto se estaba acelerando. Gracias a todo eso, ahora una buena mitad de todo su ejército fue absorbido por el laberinto. Pero, hemos puesto cientos de miles allí, pero aún no han sondeado completamente el laberinto. Ni siquiera pensé que fuera tan vasto. No, 60 pisos. Pensé que cada piso se encogía a medida que avanzabas. Eso es lo que escuchamos, señor. Creo que alcanzarán las profundidades más bajas en poco tiempo, pero el plan requería que el ejército imperial conquistara el laberinto hace mucho tiempo, pero las cosas no habían resultado de esa manera, y el problema fue que, una vez que dejaron de enviar nuevos soldados adentro, eso significó de facto que perdieron el contacto con todos los que ya estaban en el laberinto. Reconectarse con las fuerzas de avanzada allí significaba que una gran cantidad de tesoros se les acercaba, pero esa caravana también se había detenido ahora que la invasión estaba en espera. ¿Y ninguna persona que entró ha salido todavía? No, señor. Aparentemente, el laberinto debe ser despejado por completo antes de que alguien pueda salir. Sí, escuché sobre eso. Todos los que entraron tenían una pregunta en la cabeza, ¿no? Correcto, señor. Pero, aunque las condiciones son lo suficientemente claras, parece que antes de que puedan matar al maestro del laberinto, tienen que derrotar a los guardianes que defienden las 10 llaves. Y aún no hemos vencido a esos. Tenían una respuesta. Pero no era el que buscaba Calgurio. El maestro del laberinto probablemente sería Rimuru, y si matarlo, despejaba el laberinto. Eso era exactamente lo que quería el imperio, o debería haber querido de todos modos. En cambio, todo lo que habían hecho fue dejar de enviar tropas de seguimiento, cortando así el contacto con todos los que estaban adentro. ¿Crees que una fuerza de 350.000 puede vencer al rey demonio? Los oficiales de Estado Mayor no pudieron responder. Pero no les tomó mucho tiempo recuperar su vigor anterior. Creo que el error que cometió el reino de Falmut es que se topó con Veldora. Si es solo el rey demonio Rimuru, deberíamos tener suficientes recursos para vencerlo. Estoy de acuerdo con él, señor. Tenemos un gran número de tropas superiores al rango A en esta iniciativa. Deberían llegar buenas noticias. Su personal, aparentemente aliviado de que aparentemente estaban en la misma página que los demás, se regocijó en voz alta por su victoria asegurada. Pero Calgurio simplemente no podía quitarse de encima su inquietud. Está bien. Primero, quiero que se establezca contacto dentro del laberinto. Envía un equipo de enlace y pídeles que prueben todos nuestros métodos de comunicación. Aceptando la orden, repasaron la lista de control de los protocolos de comunicación imperiales que tenían a mano. Ninguno de ellos funcionó. Llamadas mágicas, telepatía, nada provocó una respuesta. En este punto,
los oficiales de Estado Mayor tenían problemas para seguir engañándose a sí mismos. Sus corazones, rebosantes de visiones de todo el botín que el laberinto estaba a punto de entregar, ahora estaban deprimidos frente a un futuro repentinamente imprevisible. No tener contacto con el interior estaba empezando a afectar seriamente su estado de ánimo. Sin tener idea de la situación de la batalla, ni siquiera podían realizar adecuadamente su trabajo. En ese caso, señor, reanudaremos la invasión una vez que reorganicemos nuestras tropas terrestres. Cierto. Calgurio asintió. No importa cómo resultó esto, necesitaban enviar a alguien para verificar la situación. Si los mantenían a nivel del suelo, no había forma de verificar lo que estaba sucediendo abajo. La gran puerta permaneció abierta de par en par, sin mostrar signos de cerrarse. Nada había cambiado desde el primer descubrimiento y, sin embargo, en el momento en que la gente dejó de recorrerlo, no se podía sentir nada más allá del arco de entrada. Incluso el flujo constante de mercancías desde el interior se había cortado y en parte gracias a eso, el cuartel general de mando estaba empezando a convertirse en un lugar incómodo. Pasaron 2 días más. ¿Por qué no recibimos más informes? Con cada 1.000 personas que son llevadas a un lugar diferente, señor, podría ser difícil para ellos encontrar tropas que se encontraran en lo profundo del laberinto. ¿Me estás diciendo que el laberinto es tan grande? ¿No crees? ¿Qué? ¿No crees que todos han sido derrotados? Cállate, tonto, perdiste los nervios, ¿no es así? Cálmate. Creo que este fue el plan del rey demonio Rimuru todo el tiempo. Quería hacernos desconfiados, paranoicos y forzarnos a abandonar su laberinto. Ahora, a diferencia de las primeras etapas, solo se permitió la entrada de 1.000 soldados cada hora, por precaución. Sin embargo, a ese ritmo, era difícil recuperar cualquier información nueva, por no hablar del tesoro. Así, el primer día vio entrar 350.000 soldados, el segundo día vio 150.000 más, pero al tercer día solo se permitió el paso a 30.000. Esto dejó el número de fuerzas imperiales sobre el terreno en 170.000. En total, ¿sería más prudente conservar nuestros números en este punto? Odiaría jugar con la estrategia del enemigo, pero puede ser imprudente reducir aún más nuestras fuerzas. Si enviamos equipos de suministros al laberinto, eso extenderá el marco de tiempo operativo de nuestras tropas. Quizás podríamos seguir la línea y ver cómo se desarrollan las cosas durante los próximos, digamos, 20 días. Más bien un enfoque pasivo, ¿no crees? Tal vez, pero aún no nos hemos puesto en contacto con el teniente general Gaster o el mayor general Farraga tampoco. Podrían estar en medio de un intenso combate, o tal vez, varias unidades de inteligencia también habían caído. Ninguno había regresado. Los amigos de confianza y los imperiales dedicados ahora estaban completamente fuera de contacto. ¿Es porque el conteo de magículas es demasiado alto aquí? ¿Qué otra razón habría? Calgurio fue asertivo al respecto, al menos. No quería ver que la moral bajara más de lo que lo había hecho, pero la atmósfera alrededor del lugar ya estaba muy inquieta. Hubo un silencio indescriptiblemente espeluznante en todo momento, y todas las personas en la escena habían comenzado hace mucho tiempo a fomentar premoniciones ominosas. Incluso su comandante, por asertivo que fuera, sentía lo mismo. Todavía tenía 170.000 soldados aquí, pero dale la vuelta, y podrías decir que solo quedaban 170.000. Tal vez estoy cometiendo un terrible error. Ahora las dudas se aclaraban como el día en su mente. La imponente puerta ante ellos le parecía increíblemente espeluznante ahora, lo que contribuía a sus ansiedades. ¿Y el destino de todos aquellos que se preocuparon por cruzarla hacia el laberinto? Calgurio aprendería sobre todos ellos muy pronto. Laberinto pisos del 41 al 48. El destino exacto de los soldados imperiales que ingresaron al laberinto varió ampliamente según el piso en el que fueron arrojados. Los puestos entre los pisos 41 y 48 fueron, en general, los afortunados. Albergaba algunos monstruos bastante duros, pero todavía estábamos hablando en el rango B, nada por lo que estos soldados mejorados quirúrgicamente se preocuparan. Las cosas procedieron muy rápidamente con su avance. Todos estos eran soldados extremadamente capaces, con un rango de al menos 6 según los estándares de los aventureros, y sus habilidades eran de primera clase. Un grupo como ese nunca entraría en pánico cuando se enfrentara a monstruos. Así que las tropas siguieron marchando en una línea ordenada, su equipo de combate afiliado tomando medidas de protección un poco detrás de ellos.
Estableciendo puntos de base en cada esquina, se aseguraron de que todos los pasajes estuvieran despejados antes de continuar, siguiendo el entrenamiento mientras sus números llenaban el piso. En menos de un día, habían descubierto las escaleras ascendentes y descendentes. En esta misión, la principal prioridad era matar al rey demonio con toda su fuerza. El saqueo del tesoro en los pisos anteriores se dejaría en manos de otras tropas o se guardaría hasta que todo lo demás terminara. Una vez que las escaleras estuvieron completamente ocupadas por los equipos de combate, la invasión continuó. Cerca de las escaleras había una habitación cuya puerta había sido sellada. En él estaba clavado un cartel que decía, fue exactamente como su inteligencia lo describió, con la excepción de que la puerta se negaba a moverse. No se abre, señor. Es probable que haya sido deshabilitado. Estoy seguro, ¿podemos derribarla? Las armas y la magia no hicieron nada al respecto, señor. Creo que es seguro asumir que es tan indestructible como los mismos corredores del laberinto. El capitán asintió a su soldado. Esto era natural, nada de lo que valga la pena sorprenderse. Tal vez podrían probar con una pistola, tanques mágicos o algún tipo de magia a gran escala, pero eso podría comprometer la seguridad de todos los demás aquí. Un hechizo de magia nuclear conduciría a bajas incalculables. Entonces, como se planeó originalmente, el capitán decidió seguir avanzando por el laberinto. Una estrategia de avalancha humana, básicamente. No poder usar la parada de descanso lo irritó hasta el cielo, pero lo aceptó. Informe arriba sobre esto. Y diles que la invasión va bien. Sí, señor. Estar aislado allí abajo, retenido en una fuerza de 1.000, lo desconcertó al principio. Pero ser pisoteado por esto lo haría indigno de ser un oficial imperial. Entonces el capitán decidió continuar con el ataque, y esta resultó ser la respuesta correcta, ya que después de un tiempo más, lograron encontrarse con otro equipo. Este piso era mucho más grande de lo esperado, pero gracias a la ayuda de un elementalista y un topógrafo, avanzaban a un ritmo rápido. Los cristales mágicos arrojados por los monstruos que mataron eran de alta calidad y estaban encontrando excelentes tesoros en los cofres. Las personas que bajaron las escaleras informaron que estaban cerca de conquistar por completo el piso 42. Se podían escuchar vítores en los pasillos. El imperio nunca sería derrotado. El segundo día, completaron su búsqueda en cada cámara del piso 41 y viajaron hacia el piso 42, uniéndose al equipo con el que se pusieron en contacto anteriormente. Allí, a una velocidad vertiginosa, se dirigieron al piso 43 y antes de que comenzara el tercer día, estaban a solo unos pasos de llegar al piso 48. Estaba más allá de todas las expectativas, pero el piso 49 sería una historia muy diferente. Laberinto pisos del 49 al 50. Hay algo en mi cuello. Me estoy hundiendo, mis piernas se están derritiendo. Ayúdame, no puedo sacar mi mano. Era un pandemonium, un momento de falta de atención, y llegaron los slims. En todas partes, desde aquí hasta el otro lado del piso, toneladas y toneladas de slims. Slims. Tómate un descanso por un momento y los slims caerán sobre ti desde el techo. Dobla una esquina y los slims se dispersarían y destruirían pelotones enteros. Slims en la pared, slims en el suelo. Las armas y armaduras fueron arrasadas, los soldados perdieron rápidamente su resistencia. Maldita sea, ¿aún no lo han logrado? Señor, hay presencia de monstruos en todo el piso, por lo que nuestra detección mágica no funciona muy bien. Además, parecen ser muy resistentes a los ataques físicos, así que los golpes básicos no funcionan con ellos. Sí, y proliferan a un ritmo increíble. No parecen sentir dolor, así que ni siquiera se estremecen ante nuestros ataques. Un solo slime no era una preocupación, pero cuando eran tan gigantes, quemar uno hasta la muerte de repente se convertía en un esfuerzo enorme. Estaban resultando mucho más problemáticos de lo esperado, y aunque todavía no tenían que retirarse gracias a los refuerzos que llegaban cada pocas horas, perdían tiempo rápidamente y no lograban los resultados que querían. Al final, no tuvieron el piso completamente explorado hasta el final del tercer día. Solo cuando descendieron más soldados de los pisos superiores, pudieron abrirse paso por encima de la cima con gestos humanos. Luego, en el piso 50, se encontraron con una pila literal de heridos. El pasaje parecía una cueva oscura, húmeda y lúgubre, con los sonidos de la batalla resonando en sus oídos. Maldita sea,
llegó un grito enfurecido desde más allá. Esos monstruos revivieron de nuevo. Delante del grupo, una serpiente gigantesca, como una encarnación viviente de la oscuridad, se había abierto camino en el pasaje, gruñendo mientras bloqueaba cualquier avance. Era una serpiente tempestad, y la magia y los disparos de grado regular del imperio ni siquiera podían hacer mella en sus escamas parecidas a armaduras. Incluso si quisieras llevar una espada contra la serpiente, su aliento venenoso tenía un alcance de más de 6 metros, bañando al objetivo en una niebla mortal antes de que se acercaran lo suficiente. Bastardo, estos pasajes angostos fueron hechos prácticamente para estas criaturas. Podríamos evitarlo si tuviéramos suficiente espacio, pero no hay forma de hacerlo aquí. ¿Podemos preparar una bazuca mágica? Negativo. La acabamos de disparar. Le quedan 2 horas para recargarse. Una bazuca mágica era un nuevo tipo de arma mágica, uno de los tipos de ataque portátil más poderosos que el mundo había visto hasta ahora. A diferencia de las pistolas de hechizos que funcionaban con piedras mágicas, estas funcionaban con magia cargada, utilizando magículas extraídas de la atmósfera. El hechizo escondido dentro de ellas era el Airbuster, ráfaga de aire, que comprimía el aire atmosférico antes de disparar en una serie de explosiones. Apuntaba fácilmente y no dependía de la combustión para su fuerza. Era una pieza de magia ideal para el interior de edificios y otros espacios cerrados y tenía el suficiente impacto como para que solo llevar uno te otorgara un rango A. Sin embargo, el problema con una bazuca mágica era la intensa cantidad de energía que consumía. Es por eso que fue diseñada para ser recargable, pero incluso en la atmósfera cargada de magículas del laberinto, una recarga completa tomaba 3 horas. Por lo general, eso sería lo suficientemente rápido para la mayoría de los propósitos, pero aquí, eso no era suficiente. Vaya, ¿estás bromeando? ¿Entonces estos monstruos se están regenerando más rápido de lo que podemos matarlos? La serpiente tempestad era claramente única. Había un anillo colocado alrededor de su cuello, dándole una presencia que lo diferenciaba de otros monstruos. Sin embargo, lo más importante de todo es que no importa cuántas veces lo golpees, volverá en 3 horas. En otras palabras, sin importar cuántas veces capturaran este piso, la batalla comenzaría de nuevo una vez que pasara el tiempo suficiente. Y lo peor de todo, ninguna parte de este piso estaba a salvo de la criatura. Pero eso aún no era todo. También hay uno aquí. El sonido de batalla comenzó a resonar desde otro pasaje. No. Esa no era la única serpiente tempestad. De hecho, habían confirmado la presencia de al menos 10. Una enredada red de serpientes, cada una con una calificación de A en términos de peligro, dominaba un área construida de manera única para aprovechar al máximo sus características. Era, en pocas palabras, una guarida de serpientes negras. Por lo general, la serpiente tempestad y sus sustitutas servirían como el monstruo jefe del piso 40. Sin embargo, para esta emergencia, todas habían sido desplegadas al mismo tiempo en este piso. Al final, llegaron refuerzos de los pisos superiores para darles mejores armas con las que trabajar. Solo entonces tuvieron suficientes bazucas mágicas para enfrentarse a todas las serpientes tempestad a la vez y solo tarde en la noche del tercer día finalmente las sometieron a todas. Cierto. Necesitamos quedarnos en este piso y estar atentos a más regeneraciones potenciales. Evacuar a los enfermos y heridos a los pisos superiores. Sí, señor. Así que el ejército imperial aprovechó esta oportunidad para reorganizar sus fuerzas dentro del laberinto y con eso, avanzaron hacia un infierno aún mayor. Laberinto pisos del 51 al 60. El piso 51 presentaba un pasillo de aspecto moderno. El imperio ya había ganado el control de este piso por el aspecto de las cosas y podían ver soldados en cada esquina. Todos los signos de feroz combate esparcidos sugirieron que este era otro piso difícil de abordar. Uno de los capitanes de unidad intentó ponerse en contacto con la gente en el campo. ¿Cuál es la situación?, le preguntó al centinela de guardia, tratando de mantenerse en silencio para no despertar a los soldados que descansaban. Es un desastre. Realmente subestimamos a este rey demonio. ¿Qué quieres decir? Las trampas en este piso son horribles. El camino en el que nos ves protegiendo cada rincón es el camino correcto, ni siquiera intentes aventurarte fuera de él. Creo que hemos destruido la mayoría de las trampas, pero aún puede haber algunas por ahí. ¿Está bien? De paso, el capitán pidió detalles que pudiera informar a sus oficiales superiores. La historia que le contaron involucraba una gran cantidad de armas químicas,
de las cuales ni siquiera el imperio hacía uso. Había un gas insípido e inodoro que dañaba los ojos y la garganta, lluvias de neurotóxicos y líquidos corrosivos, trampas grandes y feroces que atrapaban a muchas personas a la vez. Todos los soldados pensaban que este tipo de cosas eran dominio exclusivo del imperio, y eso lo hacía parecer aún más amenazador. A partir de este piso, no encontrarás ningún monstruo. En cambio, hay estos malditos golems con poderes mágicos deambulando. Parece que también se reparan a sí mismos. Llevó una eternidad desmantelarlos por completo. Eso suena muy duro. El capitán también quería hablar sobre lo difícil que lo había pasado, pero se mantuvo en silencio, instando al centinela a continuar. Sí. Los heridos y exhaustos están descansando en el piso 55. Llega hasta allí y al menos podrás comer con seguridad. Gracias. Entonces, ¿dónde está la línea del frente en este momento? ¿La línea frontal? Según una historia que acabo de escuchar, está en el piso 60. Sin embargo, me sonó como una broma. Si lo informamos arriba, pensarán que nos perdimos la cabeza aquí abajo. Es una locura, pero todavía quiere escucharlo. El capitán tuvo que asentir al soldado que suspiraba. Sí, por favor, ¿estás seguro? Bueno, está bien, entonces, supuestamente, en el piso 60, hay un arma humanoide gigante que gobierna el lugar. Y en cuanto a su fuerza, cuanto más escuchaba, más tonto sonaba. Así de sublimemente grandioso era. Incluso todo un ejército de guerreros de rango A, aparentemente, no pudo encontrar un rayo de esperanza contra el tipo. Todo su cuerpo estaba hecho de acero mágico, lo que lo hacía impermeable a espadas y pistolas, y también tenía una barrera permanente, por lo que ni siquiera las bazooka mágica funcionaban en él. Habían agotado todas las opciones, y eso era lo último que conocía el guardia. Además, aparentemente este golem gigante habla, y mira, esto suena exactamente como el viejo Gadra-sama. ¿Es totalmente increíble y se supone que debo informar esto? Esto está muy por encima de mi nivel de pago. A pesar de las quejas válidas del guardia, el capitán aún se sentía obligado a informar a sus oficiales al mando y pedir su opinión. Tendremos que entrar. Primero haré que apuntemos al piso 55. Discutiremos nuestros planes futuros allí. Sí, señor. En una situación así, el capitán sabía que la respuesta de su jefe iba a ser sí y nada más. No tenía ideas alternativas, ni ninguna otra preocupación con el plan. Pero esto era patear la lata de un lado a otro. Necesitarían una respuesta sólida en poco tiempo, pero la palabra retirada simplemente no existía en el diccionario imperial. ¿Lo hará? Sí, estoy seguro que debe. Bueno, buena suerte, pero antes de que te vayas, me olvidé de otra advertencia. Hemos confirmado la presencia de 5 monstruos especiales en el área. Esté atento a ellos. ¿Monstruos especiales? Sí. Nadie los ha vencido con éxito todavía, que yo sepa. Tienen que ser únicos, estoy seguro de eso, y son desagradables. Ya han matado a varios de mis camaradas. Eran un slime rojo, un esqueleto dorado, un fantasma, una pesada armadura viviente y un pequeño pero poderoso dragón. Aparentemente, esta banda patrullaba los pasillos alrededor de este conjunto de pisos, una presencia muy inusual entre la manada de golems. Encuéntralos, advirtió el guardia, y podrías estar muerto. Los sobrevivientes de los pisos superiores tomaron en serio ese consejo a medida que avanzaban. Pasaría un poco más de tiempo antes de que supieran lo que les esperaba. Se adentraron más y más, incesantemente y en estricta formación, sin saber de los campos de exterminio que les esperaban. Laberinto pisos del 61 al 70. ¿Qué? Aún no han ganado. Lo siento, señor. Parece que no pudimos lograr un gran avance de nuevo. Al escuchar ese informe, todos los soldados se desesperaron. El piso 70 albergaba una enorme puerta, una especie de límite entre esta y la gran ciudadela de la muerte. Abriéndose paso entre los enjambres de monstruos no muertos, los soldados imperiales se pavonearon por el laberinto. Iba bien al principio, sí, al principio. Todos los monstruos que aparecieron eran de la variedad no muerta. Acostúmbrate al hedor de la carne podrida, y no era algo de lo que un soldado imperial tuviera problemas para defenderse. Las primeras 1.000 tropas enviadas aquí lograron establecer una base de operaciones y luego de reunirse con otros, decidieron continuar la invasión hacia abajo. Perder el contacto con la superficie fue un golpe doloroso,
pero no estaban completamente aislados. Llegarían más cuando llegara el momento, decidieron, así que no era un problema mayor. Entonces, como un torrente embravecido, las tropas asaltaron los pisos. Solo el primer día, habían explorado y mapeado la mayor parte del terreno entre los pisos 61 y 69. El piso 70 era el problema. Por alguna razón, este piso era un área grande y montañosa, donde toda la vegetación se había marchitado. Eran los espeluznantes restos de un campo de batalla, con un toque de muerte en el aire, y en el otro extremo se alzaba una enorme puerta, de tamaño similar a la que había en la superficie. Hecha de huesos, estaba ubicada en medio de una muralla que rodeaba una ciudad fortificada. ¿Por qué estaba esto en un laberinto? Esa era la pregunta en la mente de todos. Aparte de esta puerta, no había otra entrada a la ciudad. No había tuberías de drenaje, ni puertas de servicio, ni ninguna de las otras instalaciones que se esperaría que fueran necesarias para la vida normal. Tenía sentido. Esta ciudad era ocupada por aquellos invidalos inmortales no muertos y el primer día, sus puertas permanecieron firmemente cerradas. Intentaron destruir los muros, pero resultaron tenazmente gruesos. Cualquier sección que destruyeran, los no muertos saldrían en picado para repararla, por lo que el trabajo de demolición avanzaba lentamente, si es que avanzaba. Incluso acercarse a la pared los exponía a los arqueros esqueléticos en la parte superior. Era demasiado problema atacar en pequeñas cantidades, por lo que las fuerzas del imperio decidieron esperar refuerzos. En la mañana del día 2, los soldados imperiales ahora tenían más de 10.000 soldados disponibles. Y justo cuando estaban a punto de comenzar su ataque, las grandes puertas se abrieron silenciosamente de la nada. Detrás esperaba un rey espectro de aspecto horrible. ¿Era un esqueleto, pero era esa la palabra correcta? Sus huesos de color blanco puro, pulidos a la perfección, brillaban a la luz mientras hablaba con fluidez a los soldados. Bienvenidos a mi reino, distopía. Soy Adalman, el rehén moro. Nuestros preparativos para la fiesta están completos. Ahora, es el momento de disfrutar. Empecemos. Inmediatamente después de que Adalman se presentó, una ola opresiva se abatió sobre el ejército. Este rey era servido por una banda de impíos caballeros de la muerte, junto con un dragón de la muerte que aún se cernía en toda su majestuosidad, mucho después de que la vida hubiera escapado de sus garras. Su maligno rugido se desató con suficiente fuerza para arrasar todo el espacio y luego, desde el cielo, el dragón de la muerte aterrizó justo detrás de la puerta. El más mortífero de los dragones, el rey de la montaña cuando se trataba de no muertos, ahora había mostrado sus colmillos al ejército imperial. Y eso no era todo. Una vez que las grandes puertas se abrieron por completo, legiones de no muertos salieron del interior. Enormes ejércitos de caballeros de la muerte, liderados por un grupo de señores de la muerte, salieron arrastrándose uno tras otro. Los soldados alineados frente a la puerta se confundieron de inmediato cuando la batalla comenzó de repente. Este dragón de la muerte era un monstruo de rango A, un temible adversario que requería una cuidadosa preparación previa. Su atributo era, no muerto, lo que significa que no podía ser derrotado a menos que su alma fuera atacada directamente, y tan orgulloso como estaba el imperio de su gran poder de guerra, si su enemigo era inmune a sus ataques, estaban indefensos. Retirada. No podemos ir al azar. HRRKK, maldita sea. Tenemos que combatir el fuego con fuego aquí. No, se regenera más rápido de lo que se quema. Tienen que salir de aquí. Si no lo hacen, su miasma los golpeará y destrozará su espíritus. El ejército estaba en caos y como para reírse de ellos, la mandíbula del dragón se abrió de par en par. Permanezcan atentos. Eso es, mi cuerpo se está pudriendo. El aliento zombi del dragón de la muerte llovió desde lo alto, bañando a todos sus objetivos terrestres. La mayoría de ellos no pasaron la prueba de resistencia y pronto dejaron de vivir. Y eso no fue todo, ya que aquellos contaminados por el miasma del dragón se convirtieron ellos mismos en zombis, obedeciendo fácilmente las órdenes de sus seres superiores. En este caso, el ser superior sería el rey espectro en el área, en otras palabras, Adalman. Todas las bajas que el imperio tomó del miasma fueron inversamente proporcionales al aumento de la fuerza de Adalman. Y esa no fue la única tragedia para la fuerza imperial. Incluso aquellos que lograron escapar del alboroto del dragón de la muerte no estaban a salvo, porque ahora los caballeros de la muerte espoleaban a sus caballos de la muerte mientras perseguían a los posibles fugitivos. En un abrir y cerrar de ojos,
Los números del imperio fueron diezmados y en menos de una hora, la fuerza de 10.000 fue aniquilada. La devastación pasaría al resto del ejército por las pocas personas que sobrevivieron y ahora la batalla por el piso 70 estaba en pleno apogeo. Desde el día 2 en adelante, el ejército imperial hizo muchos intentos de irrumpir en el piso 70. El primero terminó en una dolorosa derrota, el segundo y el tercero vieron resultados similares. Nada le salía bien, y la abrumadora amenaza del dragón de la muerte era solo el comienzo. Aunque su número era solo de unos pocos miles, los caballeros de la muerte no experimentaban fatiga ni agotamiento. Tenían un rango A como amenaza, y sus habilidades regenerativas los mantenían en marcha sin importar cuántas veces fueran derrotados. Los señores de la muerte que los comandaban debían estar a la altura de los mejores guerreros que el imperio podía ofrecer. Los superaban en calidad, incluso, y la capacidad de su ejército para continuar luchando a través de un daño incalculable superaba con creces su desventaja numérica. Además de eso, Adalman tenía al paladín de la muerte, Albert, trabajando para él como parte de los 10 señores del laberinto. Incluso las élites imperiales sobre el terreno aquí no pudieron encontrar una manera de luchar contra este ejército de inmortales. Pero eso terminará con esta ofensiva, espero grandes cosas de todos ustedes. Un coronel del ejército imperial acababa de terminar su discurso a sus soldados. Era parte de un grupo de los pisos superiores que llegó aquí el cuarto día. Ellos, junto con las fuerzas existentes combinadas, estaban a punto de librar una guerra total. El imperio no era incompetente, por supuesto. Había todo tipo de formas de lidiar con un enemigo no muerto. Si tenías un ejército de zombis merodeadores para matar a la humanidad, la magia sagrada era una opción para todo uso. La humanidad había destinado considerables recursos a investigar y desmitificar los principios de esta magia sagrada, y el imperio había logrado desarrollar técnicas que tenían un efecto similar al de ofrecer oraciones a un ser superior. Las personas bien versadas en estas técnicas habían sido reunidas a través del laberinto y asignadas a las unidades aquí en el piso 70. Brindarían resistencia al miasma maligno del dragón y al poder de penetración contra el atributo de no muerto. Ese era el quid de esta operación. El ejército imperial ahora estaba en formación sobre el terreno montañoso, con 70.000 en total. Mientras tanto, las fuerzas de Adalman sumaban menos de 40.000, e incluso eso representaba todos los refuerzos zombies que había ganado para sí mismo en los últimos días. El imperio tenía una clara ventaja numérica, y ahora cada miembro de su fuerza creía que la victoria sería suya por fin. Entonces comenzó la batalla decisiva, y el rey hizo su movimiento. ¿Creen que me han engañado? Piensen otra vez. Habilidad extra, inversión sacro-demoníaca. El rey inmortal tenía un control perfecto sobre todas sus fuerzas hasta el final de la línea. Una vez que su poder llegó a toda su red, su debilidad al atributo sagrado ya no fue un problema. El imperio, confiando de todo corazón en esa debilidad, pronto se daría cuenta de cuán fuera de lugar estaba su plan, y cuán masiva sería su derrota. Con esa derrota, las voluntades de los soldados imperiales fueron rotas. Los supervivientes se desesperaron y huyeron frenéticamente hacia los pisos superiores. Se olvidaron por completo de las condiciones para vencer al laberinto, lo único que quedaba en sus mentes era la sed de vida, el impulso de sobrevivir. Laberinto pisos del 71 al 79. Los soldados dejados en estos pisos se vieron obligados instantáneamente a una batalla interminable contra enjambres de insectos. El ataque fue incesante, sin miedo a la muerte, atacaban continuamente, sin detenerse ni por un momento. Para las tropas enviadas aquí el primer día de la invasión del laberinto, las primeras 24 horas contra estos enjambres fueron una experiencia aleccionadora pero no realmente temible. Construyendo su base en un pasadizo del que obtuvieron el control, inmediatamente se adelantaron para tomar contramedidas. Estos insectos, docenas de veces más grandes que los normales, no solo eran aterradores a la vista, también su fuerza. Baja la guardia y te comerán vivo en cuestión de segundos. Mantén la calma, sin embargo, y te darás cuenta de que cada individuo no era tan fuerte. Además, si estos enjambres nunca dejaban de atacar, eso significaba que el potencial para la recolección de cristales mágicos era enorme. Todo era de primera calidad, además, iluminando los rostros de todos los soldados. Esto no es gran cosa, pensaron. Un grupo de aventureros regular no tendría forma de tomar un descanso aquí. Su fatiga se acumularía y tarde o temprano dejarían de dar el 100%.
Pero estos soldados no tenían que preocuparse por eso. Si un ejército habilidoso quisiera conquistar estos pisos, un montón de insectos no lo detendrían incluso si contaras cada insecto individual, el imperio aún lo superaba en número. También podrían trabajar por turnos durante la batalla, manteniéndose siempre en perfecta forma para la batalla. Entonces, la fuerza expandió gradualmente su red de bases, avanzando sin problemas. No se les dio tiempo para relajarse, pero en cierto modo, ese era el único problema real. Las recompensas que cosecharon, por otro lado, fueron enormes. Este paraíso de insectos estaba lleno de todo tipo de habitaciones ocultas, cuevas escondidas en los árboles, cavernas oscuras, etc. A menudo albergaban poderosos monstruos, pero también tenían cofres de tesoro, y su contenido hacía que los soldados sonrieran constantemente con alegría. Uno de ellos acababa de encontrar una daga dentro de los cofres de la última habitación, una de aspecto costoso adornada con oro y plata. También era una espada capaz, su brillo contrastaba con su fabricación de acero mágico. Las armas con núcleos de acero mágico eran lo suficientemente caras, pero el acero mágico puro de la hoja, bueno, eso haría que cualquier soldado raso brillara. Durante las sesiones informativas, a estos soldados se les dijo que los cristales mágicos y otros artículos recuperados eran propiedad de los militares. Sin embargo, los elementos más pequeños como esta daga probablemente se pasarían por alto. Todo su equipo sería inspeccionado más tarde. Pero teniendo en cuenta que el soldado que llevaba esta espada tenía que derrotar al jefe que la custodiaba, era muy probable que se la quedara. Sus camaradas lo miraban con envidia, pero al mismo tiempo, todos esperaban que su turno fuera el próximo. Si no fuera por la oportunidad de obtener pequeños beneficios secundarios como este, ninguno de ellos seguiría parado aquí, aplastando moscas gigantes todo el día. En ese momento, también estaban recolectando una gran cantidad de cristales mágicos. Los cristales de esta pureza solían ser un hallazgo escaso, pero los monstruos aquí los dejaron caer como si estuvieran pasando de moda. Los soldados se reían todo el camino hasta el banco, por así decirlo, y a este ritmo, era probable que se llevaran las bonificaciones. Por lo que escucharon, era más o menos lo mismo en todos los pisos. La sección repleta de no muertos fue un verdadero desastre, aunque no podía saquear nada de esos tipos, pero eran un poco más difíciles de matar. Mientras tanto, el retorno de la inversión que ofrecían estos errores era insuperable. El tesoro que descubrieron fue más que satisfactorio, al menos, y todos allí estaban bajo la feliz ilusión de que estarían rodando en dinero una vez que regresaran. Las cosas empezaron a ir mal el segundo día. Un soldado se dio cuenta de eso cuando, ante sus ojos abiertos de par en par, la cabeza de su compañero que caminaba junto a ellos de repente rodó sola por el suelo. Sí, así que cuando regresemos, ¿tendremos una noche salvaje en La cabeza de su amigo tenía lo que solo podría describirse como una expresión de perplejidad mientras sus ojos vidriosos miraban hacia el cadáver sin cabeza que aún estaba parado arriba. Su voz silenciosa se detuvo a mitad de camino, su boca aún estaba abierta mientras la sangre brotaba como una fuente, lloviendo sobre sus camaradas. ¡Guau! El soldado gritó. La repentina catástrofe que le sucedió a la persona con la que acababa de hablar fue demasiado para comprender al principio. Pero incluso ese soldado tuvo suerte, porque fue elegido como la próxima víctima antes de que su cerebro pudiera comprender algo más. Su cabeza cayó con un ruido sordo y, como el cadáver mudo junto al que estaba, el hombre murió rápidamente. Murieron en el piso 79, un lugar lleno de flores deslumbrantes. Uno había pensado en ello como una zona segura hasta ahora. Jejeje, valió la pena esperar un día entero para esto. Todas estas presas han venido directamente a mi puerta, muchas gracias por venir. Ahora es el momento de dejarnos matarlos y alimentarnos de ustedes. La voz era clara como el día, incluso atractiva, resonando por todo el piso. Tenía la forma de hablar de una reina, pues pertenecía a Apito, la reina insecto y jefa de este piso. Su hermosa voz se convertía en ondas de pensamiento que llegaban a todos los rincones del lugar y para sus fieles servidores, tenían el timbre de una orden. Apito lideraba un enjambre de avispas guerreras, un grupo de insectos asesinos de casi 50 centímetros de largo cuyos supersentidos podían atrapar a sus presas humanas sin importar que también se escondieran. Sus pequeñas alas transparentes funcionaban como temibles palas de rotor de alta frecuencia, lo que les permitía realizar fácilmente maniobras irregulares a alta velocidad.
Eran los asesinos silenciosos del mundo de los insectos, acercándose sigilosamente a la velocidad del sonido. Una excelente visión dinámica no significaría nada contra las avispas guerreras. Sin exceder los límites intrínsecos del cuerpo humano, sería imposible siquiera detectarlas. La combinación de habilidades adicionales de pensamiento acelerado y reacción ultra rápida eran los requisitos mínimos para registrar sus movimientos. Solo una avispa era clasificada como un desastre superior al rango A. Por cierto, en las naciones occidentales, el avistamiento de incluso una avispa guerrera hacía que las autoridades declararan un estado de emergencia. Se informaría de inmediato a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de cada nación, quienes luego formarían un grupo de caballeros de alto nivel incluidos los paladines, si es posible. Se convertiría en una operación de limpieza a gran escala, en la que los caballeros arrinconarían a las avispas con barreras sagradas y las agobiarían con hechizos mágicos que las debilitarían y ralentizarían antes de liquidarlas. Incluso con esa estrategia, al menos algunas bajas siempre eran un hecho así de temibles eran como monstruos individuales. Mientras tanto, si se descubría más de una, eso aumentaba drásticamente el peligro aún más. Entonces, ¿cuántas estaban bajo el control de la reina insecto? El número de avispas guerreras que cumplían las órdenes de Apito superaba fácilmente las 1.000. Y así, en poco tiempo, comenzó la masacre. Cualquiera que pudiera haber pensado sí, puedo ganar estaba condenado. Incluso si fueran potencias de rango A menos que hayan alcanzado un cierto nivel en su habilidad de lucha, están poco alejados de un aficionado. Si no podías reaccionar a la velocidad de una avispa guerrera, todo lo que te esperaba era una muerte segura. Y así tomó menos de 10 minutos antes de que todos los soldados imperiales reunidos en este piso fueran asesinados. Laberinto pisos del 81 al 90. Seamos francos al respecto, el primer día fue solo un pequeño calentamiento. Todos los soldados sobrevivientes pensaron eso. Sus camaradas se habían ido todos asesinados por monstruos que tenían la fuerza de demonios o dioses antiguos. Pero no fueron los únicos que se arrepintieron de su destino. La misma tragedia se desarrollaba en otros pisos. Ahora todos estaban encerrados en una batalla desesperada, obligados a luchar contra poderosos enemigos en cada piso, sin posibilidad de victoria. El piso 81 era un paraíso para las bestias mágicas, pavoneándose con sus poderosos cuerpos y formando grandes manadas. Pero estos seguían siendo tontos, y un soldado imperial podría derrotar a uno de ellos con facilidad. En promedio, la fuerza de cada individuo probablemente se clasificaba como rango B o superior, y por lo general aparecían en grupos de 3 a 5. Eso tenía el potencial de sorprender a un soldado desprevenido, pero no lo suficiente como para matar a alguien. Así que encontraron las escaleras en poco tiempo, encontrándose rápidamente con la fuerza de 1.000 personas arrojada al piso 82. Sintieron que no fue un mal día de trabajo en general. Puede tomar algo de tiempo, pero con unos días para trabajar, deberían tener todo esto conquistado en poco tiempo. Luego llegó el día 2, y la llegada de cierto nuevo adversario lo cambió todo. En el piso 82, una jungla densa de punta a punta, había un simio consciente que hablaba el idioma de los humanos. Se llamaba simplemente Mono Blanco, y controlaba tanto el viento como el sonido, provocando poderosas tormentas mientras volaba por el cielo. Su hermoso pelaje blanco brillaba atractivamente sobre su físico flexible. Y la forma en que corría sin trabas por cada centímetro del campo de batalla era tan atractiva que casi creaba la ilusión de estar viendo una actuación ensayada. Su forma única de combate, que usa una combinación de artes marciales y un garrote en la mano, se combinó con una variedad aparentemente interminable de técnicas de matanza aérea. Agregue a eso los golpes vorpales que disparaba en todas direcciones, y el mono blanco era una de las bestias mágicas más peligrosas que existían. En muy poco tiempo, el mono blanco usó su hechicería para llevar al ejército imperial al borde de la destrucción. Luego, después de una hora de este alboroto, se fue como el viento, gritando «volveré». Las incursiones regulares de esta amenaza simiesca comenzarían 2 días después. Uno tras otro, los soldados y sus camaradas cayeron. Habían luchado con todo el orgullo que tenían como súbditos imperiales, pero todos habían sido derrotados. Los disparos del equipo de francotiradores fueron bloqueados por las tormentas del mono, los hechizos que afectaban su fuerza o estado eran bloqueados por su hechicería. La magia impulsada por pistolas de hechizos no era lo suficientemente fuerte para superar su barrera de viento.
Eso solo dejaba el combate cuerpo a cuerpo, e incluso lo mejor que el cuerpo blindado reestructurado tenía para ofrecer estaba siendo tratado como basura. El mono blanco los estaba sacudiendo como niños y luego, cada vez que se acababa el tiempo, simplemente se marchaba. ¿La razón? Simple, estaba esperando que aparecieran más soldados imperiales. Al principio, les molestaba ferozmente que jugaran con ellos de esta manera. Ahora solo querían que este simio se fuera. Ahora quedaban menos de 1.000 supervivientes y uno de ellos se preguntó cuánto tiempo más les quedaba de vida. Simplemente no podía entender cómo llegó a esto, sin importar cuánto pensara en ello. Entonces vio una figura blanca. Cuando empezaron a desincronizarse los engranajes, antes de que pudiera encontrar la respuesta, una cortina oscura cayó sobre su visión. El piso 83 presentaba un extenso pastizal con buena visibilidad de un extremo a otro. Se instalaron escollos y otras trampas, pero no supusieron ningún obstáculo. Hacía buen tiempo, los rostros de las fuerzas que marchaban estaban brillantes. Pero en la noche del día 2, el imperio sufrió un daño asombroso. La luna acababa de cambiar de creciente a llena y ahora enmarcaba un conejo altivo y magnánimo en el aire. Este era el conejo lunar, el maestro de la gravedad, y sus ataques no hacían distinción entre amigo o enemigo, pero aquí no necesitaba preocuparse por el primero. Aunque sus poderes dependían de la fase lunar, el conejo era capaz de poner el cielo y la tierra patas arriba incluso durante la luna nueva. Ahora el ejército imperial estaba a merced de esta aplastante fuerza supergravitacional. Pero no había terminado. La noche volvería, muy pronto y en 3 días, luna llena, la noche en que el poder del conejo era más fuerte. El piso 84 era un intrincado laberinto de callejones empedrados. Los soldados que los acompañaban parecían pálidos. Agua, necesito agua. No. No puedo comunicarme con nuestro equipo de suministro. Tendrás que aguantar. Mierda. Solo han pasado 3 días, pero tengo mucha sed. No puedo comer sin agua. Este soldado mejorado quirúrgicamente estaba llorando por su sed incontrolable. Era una escena difícil de creer. Pero no era su culpa. Debido a que el imperio confiaba en su capacidad para crear agua potable con magia, habían proporcionado a cada soldado solo lo suficiente para llenar su cantimplora. Un suministro portátil de alimentos, sintieron los superiores, era mucho más una prioridad. Ahora era la caída de este ejército. El aire en este piso estaba lleno de algún tipo de toxina y no había suficiente agua evaporada en el aire para recolectarla mágicamente. Esta situación solo se descubrió el día 3, cuando algunos soldados comenzaron a enfermarse. Además, en un giro de los acontecimientos particularmente desagradable, la magia de antídoto no funcionaba con este veneno. No importaba cuántas veces intentaran deshacer el efecto de la toxina, ésta seguía filtrándose en su suministro de agua. Podían respirar normalmente, al menos, pero en poco tiempo se enfrentarían a un serio desgaste. Incluso ahora tenían soldados de primera línea colapsando por el dolor, exhibiendo fiebre alta y manchas negras en la piel. Tenemos otro. Ha perdido demasiada fuerza. Necesita tratamiento. Maldita sea. No tenemos médicos aquí, ¿alguna magia curativa? No está teniendo ningún efecto. Y así, más y más de sus camaradas cayeron y cada soldado imperial que estaba allí para verlo se preguntó si serían los siguientes. Ahora diminutos monstruos corrían a sus pies en medio de todo esto. Eran ratones de pelaje negro, de menos de 6 centímetros de largo, y parecían tan triviales que los soldados no les prestaron atención. Eso fue un grave error, porque los ratones eran la fuente misma de todo esto. De hecho, eran los secuaces del ratón negro, el jefe de Pisoel monarca de la plaga que propagaba una enfermedad oscura y repugnante. Los soldados habían cometido un terrible error. Tan distraídos estaban con las poderosas bestias mágicas que trotaban que ignoraron por completo a un pequeño ratón negro que podrían haber aplastado con un solo paso. Estos sirvientes del ratón negro eran así libres para propagar sus gérmenes con impunidad. Si alguien con las habilidades restauradoras de Sinji estuviera aquí, tal vez podría haber desactivado la trampa colocada en este piso, pero, lamentablemente, no había un médico tan hábil presente. La curación mágica tendía a no funcionar mucho en la enfermedad, estaba destinada más a daño físico, aunque algunos otros hechizos estaban mejor perfeccionados para tratar enfermedades particulares. Potenciar la fuerza física de un paciente no importaba mucho si no se curaba la raíz de la enfermedad, herida y enfermedad. Después de todo,
requerían dos escuelas de tratamiento completamente diferentes. Si necesitabas a alguien que pudiera curar totalmente una enfermedad, bueno, solo había uno o dos practicantes de magia sagrada de ese calibre por nación. Eran tesoros raros y, salvo circunstancias especiales, nunca servirían en un combate militar. La muerte también extendió sus zarcillos por este suelo. El piso 85 estaba dominado por un tigre real, patrullando el espeso bosque caducifolio 1 que era su dominio. Las bestias mágicas que deambulaban libremente por los otros pisos estaban completamente bajo la esclavitud de este tigre. Este gobernante era el tigre de trueno, un gran felino que controlaba los rayos. Si bien el imperio pensó que tenía la ventaja antes de que apareciera, esta ventaja no duró mucho. Rápidamente puestos a la defensiva, la escalera los obligó a regresar a su base. El bosque pertenecía a los monstruos y, a pesar de estar literalmente acorralados en un borde, los soldados continuaron su lucha. El piso 86 era un desierto ocasionalmente salpicado de oasis. El sol brillaba intensamente, la temperatura subía cada minuto que estaba en el cielo. Cuando partía de noche, el frío helaba hasta los huesos. La diferencia de temperatura era tan grande que agotó la fuerza de muchos soldados incluso antes de que comenzara la batalla. Asumieron que el clima sería su mayor enemigo aquí y aunque no estaban equivocados, tampoco tenían razón. La verdadera trampa aquí era el oxígeno en el aire. La serpiente alada estaba aquí, y el dominio sobre el que gobernaba era el aire. Controlar su composición, reducir el nivel de oxígeno a cero, por ejemplo, era como quitarle un caramelo a un bebé, y cuando los soldados asumieron que la diferencia de temperatura era algo que superarían después de un poco de descanso, eso fue todo lo que se necesitó para asegurar un sueño tranquilo para cada uno de ellos. El piso 87 era, por alguna razón, una gran cadena montañosa. Las vistas tranquilas recordaron a muchos soldados a sus familias en casa. Si se permitieran recordar por un momento, podrían disfrutar de su infancia feliz y visualizar a los amantes que soñaban con ver una vez más. Les llevó poco menos de 5 días relajarse por completo. Eso fue en parte gracias a las bajas tasas de monstruos alrededor de los picos. A diferencia de muchos otros pisos, era difícil mantener el estado de alerta, y por eso nunca notaron que los guardias de turno se habían quedado dormidos, sin despertar nunca. Solo parecían despiertos gracias a una alucinación en sus propias mentes. Esto era la obra del carnero durmiente, un alma amante de la paz que, con sus dulces invitaciones, había cosechado la conciencia de todos los soldados sin derramar una gota de sangre. La hipnosis ilusoria del carnero durmiente los atrajo a todos a dormir un sueño del que nunca despertarían. El piso 88, un bosque que bordea un gran río, era el hogar de un ave de llamas furiosas. Extrañamente, este fuego nunca se propagaba a los árboles circundantes. Solo podía quemar a aquellos que le eran hostiles y cuando lo hacía, continuaba para siempre, sin desvanecerse nunca. Este era el ave de fuego, el maestro de las llamas, y servía como jefe de piso aquí. Esta ave de fuego y las otras criaturas aviares que servían debajo de él quemaron rápidamente a todos los soldados invasores hasta convertirlos en una patata frita. El piso 89 era un laberinto hecho de espejos. Nada orgánico jugaba un papel en este piso. Estaba inmaculadamente mantenido, con cada superficie espejada pulida hasta un brillo fino. Todos los reflejos en las paredes, por supuesto, complicaron aún más el laberinto para los intrusos, y los espejos mismos eran irrompibles. ¿Por qué? Porque fueron creados con un hechizo secreto de un solo monstruo, el perro espejo, revoloteando a través de cada superficie reflectante. Corriendo libremente entre los espejos, jugaba sin piedad con el ejército imperial. Existía dentro de los mismos espejos, espejos que devolvían toda la magia a los lanzadores. Esto hizo que fuera difícil atrapar al perro espejo en acción y, a medida que se reflejaba más y más, multiplicándose en números aparentemente infinitos, todas las presas lamentables fueron devoradas. En todos los niveles, los jefes de piso viciosos estaban alborotados. A cada uno se le había otorgado un entorno que mejor se adaptaba a sus rasgos, lo que les permitía demostrar sus habilidades al máximo. Aún así, el ejército imperial hizo todo lo posible para resistir. A veces, incluso pudieron derrotar a estos jefes, y los vítores estallaron en el piso cada vez que lo hicieron. Pero volvieron a la vida, una y otra vez, y esa verdad los asustó más que cualquier otra cosa. La situación en los otros pisos era muy parecida, según decían los rumores. La comprensión rompió los corazones de los soldados,
ya que hizo que continuar la lucha pareciera completamente inútil. Y en cuanto a los más desesperados entre todos ellos, el mono, el conejo, el ratón, el tigre, la serpiente, el carnero, el ave y el perro eran todas bestias místicas, las 8 legiones sirviendo a Kumara nada más que sus queridas mascotas. Cada uno era una transformación nacida de una de sus colas, y sus respectivas habilidades fueron otorgadas por la misma Kumara. Cuando los 8 se juntaban era entonces cuando Kumara adoptaba su forma completa. Ya no era una niña, sino una de las mujeres más bellas del mundo, 9 colas, Kumara, guardiana del piso 90 y dueña de estas 8 bestias místicas. Y ahora un grupo de víctimas estúpidas y patéticas venía hacia ella. No eran más que comida para Kumara, por lo tanto, el número de muertos dentro del laberinto aumentó mucho más. 530.000 soldados imperiales invadieron el laberinto. Y solo unos días después, el número de sobrevivientes se redujo a 0.